Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, franconable, lo digo fonéticamente y así me quito rollos, por supuesto, en versión de toilette. Ya sabéis, esta es la famosa lata que contiene una botella muy chula, muy bonita, que enseguida os voy a enseñar. Pero, a ver, como la conozco más que de sobra, por supuesto, vamos a pasar a la aproximación ya, antes de echármela, porque así, ya que tengo que desmontarla toda, y como es un aroma que además es que la he estado utilizando durante días, pues ya conozco sobradamente, aparte de que esta es más vieja, bueno, no, yo soy más viejo que ella, pobre tica mía. Vamos a la aproximación y luego me la echo con tranquilidad y hablamos cositas de ella, que hay muchas cosas que hablar. Comenzamos con el envasado, es todo una lata, la lata tiene esta forma para que se vea, aunque también podría haber hecho así y terminamos antes, por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos en la tapadera el franconable, por la parte posterior, ya que la tengo, pues tenemos lo que es la composición química, ingredientes, bla bla bla, pues sí, franconable, que está bajo la L'Orient's Paris, ¿vale? L'Orient's, cuidado, Así que, bueno, pues vamos a darle la vuelta y aquí tenemos franconable con el logotipo, la F de la firma, Eau de Toilette y, bueno, pues 3.3 onzas americanas, que es lo mismo que 11 mililitros. Bien, menos rollo, Javier, y vamos a lo que vamos, que es a quitarle esto, la tapadera. Venga, fuera tapadera y tenemos aquí este plástico que aguanta y da sustento a la botella, que si le da la gana de salir, pues saldrá. Vale, pues aquí está el plastiquito, también con la misma forma, lo cojo y lo tiro y vamos a sacar la botella que está contenida en el interior, que muchos de vosotros ya más que conocéis. En la parte interna ya sabéis que lleva esta forma para darle el agarre a la botellica. Bien, esta es la forma que tiene la botella por la base y aquí tenemos un resalte en el vidrio que es lo que le da la forma como de chapa a esta botella donde pone franconable. Tapón metálico, tapón de metal, que esto sí que lleva aquí pues unos dibujitos como si estuviese hecho en un torno, y aquí un textil, no es un textil, esto parece realmente cuero, además lo tocas y tiene una textura que es de cuero. Es que es cuero. Bueno, pues nada, que engancha aquí, forma completísimamente de petaca y aquí para el tirón, ya estáis viendo la forma que tiene absolutamente todo, y paso a lo que es el vaporizador. Todo completamente enmarcado y con el embellecedor dorado y vaporiza tal que así. Vamos a darle 1, 2 y 3. Va, pero vamos, espectacular totalmente. Bueno, ahora sí, ahora lo que toca es que, a ver si atino yo, que yo ya no sé ni a dónde estoy atomizando, pero dármela. Cuidado con las aplicaciones, yo lo estoy haciendo aquí muy a lo bestia, pero como te pases, aquí tienes olor para rato, y cuidado porque puede llegar a ser, allá donde os penséis que no, invasiva. Ojo, cuidado con ella. No es que precisamente sea una Nietzsche 10, ni muchísimo menos, pero tengo que reconocer que para ser una concentración Eau de Toilette está on fire. Así que ojo con las aplicaciones porque viene para quedarse. Ya estáis viendo, el atomizador es que es un jodido espectáculo. Hay que decirlo así de claro. Auténticamente un espectáculo. Disparas, se queda en suspensión en el aire y cuando a él le da la gana se coge y se va para abajo. Por aquello de la fuerza de la gravedad. Flipante. Muy, muy bien. Bueno, es que me gusta mucho. Lo siento, es lo que hay. Bueno, el tapón va a presión, que no he dicho nada, y esto efectivamente es cuero. Siempre tengo la manía de decir tejido, pero no, es cuero, ¿vale? Es una cintita de cuero. Vamos a empezar a disparar con las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia. En la salida tenemos menta, flor de azar del naranjo y mandarina. Venga, notas de corazón. Jazmín, geranio y rosa. Con un fondo de sándalo, almizcle y ámbar, creada por franconable, fonéticamente hablando, en el año 1994. La firma la reconoce como una almizclada amaderada floral. Bien, vamos a empezar. Lo que vais a encontrar, sobre todo, sí que vamos a tener mucha sensación cítrica en la salida.
Allá donde os podéis pensar que vais a tener una sensación mentolada masculina, no es una sensación mentolada masculina, es una sensación mentolada verde que nada tiene que ver con los conceptos que tenemos dentro de la perfumería para fragancias que podamos entender más masculinas. Ya para empezar, por eso digo que yo conozco chicas que se la ponen, ¿de acuerdo? Pero entiendo que a mí me choca mucho oler esta fragancia en una chica. Sí que tiene unos matices que pueden parecer en un principio que son como femeninos o tiende a ser como una de las grandes familiares, pero en absoluto, es muy masculina, es muy arraigada y tiene unas notas que dan muchísimo peso como para ser entendidas como una fragancia que pueda tender hacia lo femenino. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Bueno, pues sigo con el matiz de menta que efectivamente yo estoy diciendo y remarcando que es una menta verde, no es una menta así como más antigua, ¿no? Es muy moderna esta menta, no es tanto en cuanto a una infusión, sino es más el sentir ese verdor que tienes con la hoja de menta. Vamos con otro punto, y es que efectivamente la flor de azahar en el naranjo no es que esté subida, es que es otro nivel. Es un castañazo muy, muy potente. Mis murcianicos sobre todo lo sabrán y mi gente de Valencia lo sabe, que pasearte con las flores de azahar entre medio puede llegar a emborrachar. O sea, es tan sumamente potente el olor en sí de la flor que cuando vas andando entre los árboles, el naranjo, los limoneros, bla bla bla, de verdad podéis terminar con un dolor de cabeza flipante de la potencia que realmente tiene cuando estás con todo el conjunto. Pues es que aquí en Franconable lo tenemos un elevado nivel de flor de azahar del naranjo, y vuelvo a repetir, no trabajado desde el punto de vista femenino, todo lo contrario, es muy machacante. Es algo que te puede llegar a sacudir y que realmente aquí la flor de azahar del naranjo te pega un punch, pero que realmente fuerte, Corazón de jazmín, geranio y rosa. Volvemos a lo mismo, tenemos rosa por un lado, pero también tenemos el geranio que también nos da más olor y más aroma, más potente, potenciando mucho más todavía si cabe el aroma de la rosa. Jazmín completamente medido, no está excesivamente subido, pero sí tenemos una sensación como muy cárnica con el jazmín. Por eso gana todavía más en masculinidad, porque es un jazmín que va como más medido, pero tenemos una sensación carnosa, ¿de acuerdo? Y cuando digo carnosa, estoy hablando animálica. Esa es la sensación que tenemos con respecto al jazmín que han empleado aquí, para darle mucho más aporte y mucho más sustento a lo que es esas sensaciones de rosa que efectivamente llevan el corazón, y eso no se lo va a quitar nadie, tanto por parte del aroma que nos da el geranio como por parte del aroma que nos da la rosa. Sándalo, almizcle y ámbar en el fondo, no es nada dulzona cuando seca. Sí que podemos tener unas sensaciones almizcladas, porque de hecho las tenemos, pero no es una fragancia que tienda a un dulzor extremo. Es una fragancia que entiendo que está trabajada más desde lo crudo. Es una fragancia muy cruda. Es una fragancia que además, no entendáis que aquí lleva la piel y todo lo que queráis, pero esto es otra cosa. Está todo trabajado como si fuesen esencias o extractos naturales. Es lo que yo entiendo que nos quiere transmitir la fragancia, la firma, con esta de aquí. Y es, señoras y señores, tenemos esto y queremos dar una sensación de que lo que te estás llevando es natural 100%, y quiero además que sea para ti o para un hombretón. Y es que lo consiguen, y lo consiguen además utilizando, y ahí es donde está la maestría real, unas notas que podemos entender que son completísimamente femeninas, pero todo lo contrario como resultado final. Sándalo, almizcle y ámbar, como he estado diciendo antes, el sándalo está trabajado desde el punto de vista de una madera que aromatiza, pero que también va, por supuesto, ligeramente endulzada, con lo cual estoy diciendo ligeramente, no estoy diciendo que sea una fragancia dulce, porque vuelvo a repetir, no lo es. Tenemos almizcles que endulzan, pero endulzan desde las plantas, no son almizcles animálicos, ni muchísimo menos. Eso es un punto que hay que tener en cuenta. Todo está trabajado desde las
desde un punto de vista floral, ¿de acuerdo? Botánico. Es muy botánica en sí. Realmente es el concepto y la idea. Año 1994, también a tener en cuenta. No me voy a cansar de decirlo. 1994, pero con unas ideas que te podemos tener y que pueden ir más atrás porque se pueden emparejar muy mucho con fragancias de los 80. ¿Por qué? Pues porque tenemos más de 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, zumbando, pero a lo bestia, que sí que se retrae y que se queda en distancia corta, ¿eh? Pero no estoy diciendo en distancia corta de que se quede pegado aquí a la piel, no, estoy diciendo de distancia corta que tú te estás moviendo y quien tengas alrededor tuyo la va a percibir, pero vamos, perfectamente. O sea, es que no, vamos, que no te pierden de vista, o sea, tenerlo muy claro. Esto además, es que vuelvo a repetir, es que me gusta, porque estas fragancias que estoy presentando últimamente, así que no son excesivamente caras, son bestias pardas, o sea, es que realmente esto es para tener en colección, o sea, no hay que darle más vueltas. Un tiarrón, un tío así, pero un tío, como decís, que a mí me hace gracia, pecho, ¿cómo es esto de pecho lobo? Con el lomo plateado y no sé qué. Bueno, pues todo eso y mucho más, porque es muy masculina, pero realmente lo que lo hace o la que la hace mucho más hermosa es precisamente que está trabajada con notas que en un principio puedan parecer que son completamente femeninas y que de verdad es que es un espectáculo poder sentir algo que puedes decir, no, es que llevo una fragancia, pues fíjate tú, que puede ser de tía, pues no, ojo, cuidado a las mujeres que lo tengan muy en cuenta. Y vuelvo a repetir, tengo amigas que usan esta fragancia, pero yo cuando se la echan le digo, ostras, es que es un poco complicado en vosotras, mucho ojo. Y vuelvo a repetir, que se lo eche quien le venga en gana, que oye, mira lo que te digo, hoy en día nada tiene ni sexo, ni tiene absolutamente nada, y yo abogo mucho por eso, pero mucho ojito con ella porque engaña, es muy mentirosa, y esto de aquí es muy tiarrón. Super Sport, pero es muy Sport, pero tampoco nos pasemos. Estoy hablando de Sport para echártelo después de hacer ejercicio, nunca antes, porque además es atosigante, dura un montonazo de horas, o sea, de verdad, lo digo en serio. Aquí creo que lo mejor es andarme con un poco más de ojo con respecto a los ratios, pero es como si fuese un eau de parfum, está subido. Vamos a ponerle, por ejemplo, que pueda durar exactamente por unas 7 horas, vamos a ponerle con un tope de 7 horas para luego reaplicar, y creo que además estoy siendo tirano de más, porque yo cuando la he usado hasta el día siguiente, y no me he duchado por lo que sea por la noche, hasta el día siguiente he seguido oliendo, y ya ni te cuento en la ropa, o sea que mucho ojo con esta de aquí y no os la coméis de vista, porque es uno de toilette que está para arriba, pero sin ningún tipo de miedo, Los chicos jóvenes la pueden usar, pero ojo, cuidado, no os vayáis tan... Y vuelvo a repetir, yo no pongo nunca edades tampoco, no me gusta el tema de las edades, pero reconozco que es una fragancia un pelín más madura. O sea, si lo tiene que utilizar alguien, a partir de unos 20 y tantos años, 25 por ejemplo, iría perfecto, porque da un punto como más de madurez. Yo creo que si se lo pone a alguien más jovencico, pues puede resultar mucho más chocante, porque también tiene mucha imperancia a lo verde. Claro, es que está muy cruda, es que vuelvo a repetir, son unas sensaciones aromáticas crudas, no son unas sensaciones aromáticas como más endulzadas, más de otro no, aquí es muy crudívora, o sea, esto es como quien va a la compra y compra un montón de hortalizas verdes y las abres, que sabes que todo eso está crudo, pues algo así, y no estoy hablando a nivel olfativo, estoy hablando de crudo, que no está cocinado, y esa es la sensación que tenemos con esto, que te estás llevando algo que realmente está muy poquito procesado, pero efectivamente esto está procesado, no nos vayamos a engañar, ¿vale? Vamos a lo que vamos. Señoras y señores, vamos a terminar contentos y felices con La alquimia del perfume, el mejor libro de perfumería que podéis encontrar en lengua castellana, escrita por un youtuber español que se llama Javier Orgaz, así del tirón, como lo he dicho, tal cual, y en el que vais a encontrar pues absolutamente de todo, amores, desamores, aventuras, desventuras dentro del sector de la perfumería, con muchas reviews y por supuesto los ingredientes químicos que dan aroma a todos los perfumes que reseño. Bueno, todos no, faltan algunos que son los más vintage de la colección y en los cuales en las cajas o en las botellas no viene ningún tipo de ingrediente químico, ni de ingrediente de ningún tipo. Así que señoras y señores, ya sabéis que está en todas las librerías y en formatos digitales. Quien no lo tenga, se está perdiendo un libro requete bonito.
También os animo a que os hagáis Patreon y así hacer muchísimo más fuerte el canal, por supuesto que sí, así que estáis tardando en iros a Patreon, abajo en la caja de descripción está el enlace y elegís lo que más os guste porque hay varios precios, así que lo que queráis, según queráis y si tenéis, claro, por supuesto. También por otro lado, ni que deciros que están los miembros del canal, pero yo en lo personal prefiero Patreon, porque YouTube no se va a quedar con tanta pasta así, claro, y de crudo, más crudo todavía que el perfume que he presentado de Franconable. Señoras y señores, concentración de Tuárez, por supuesto, qué cosa más bonita y más rica. Vamos, a tope con ella. Mis hombretores tienen que llevar Franconable, sí o sí. Bueno, pues ya sabéis, el Patreon, tacatá, y suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.